En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a compartir el Salmo 23, leyendo el versículo 4. Dice allí la palabra de Dios: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La palabra aliento se traduce coraje, consuelo o ánimo, según distintas versiones de la Biblia. En el hebreo la palabra significa confortar o arrepentir. En la Biblia esta palabra se traduce confortar 65 veces y arrepentir 40 veces. A pesar de cómo se traduce la palabra, parece que la idea principal del significado era un cambio de idea o de mente. Como hemos visto ya varias veces, las ovejas son muy miedosas por naturaleza, pero este temor se cambia en aliento al ver al pastor con su vara y su cayado. Podemos parafrasear la frase de esta manera: al ver tu vara y tu cayado, cambio de mi estado natural de ser miedosa y me siento animada. Es un cambio de actitud de parte de la oveja al ver al pastor con su sencillo equipo. El equipo del pastor en aquellos días era un equipo muy simple, pues consistía de una vara y de un cayado. La vara era simplemente un pedazo de madera o un palo o garrote, y el cayado era una varilla de madera con un gancho en un extremo. Con estos dos instrumentos el pastor manejaba su rebaño. Vamos a ver cuáles son las lecciones espirituales que podemos sacar de la vara y el cayado. Primero vamos a mirar la vara y su significado para con nosotros. La vara se usaba en tres maneras. Primero, como un arma de defensa. Segundo, se usaba para disciplinar a las ovejas. Y tercero, se usaba para examinar a las ovejas. Un significado de la palabra vara es rama o vástago. Sea para castigar, gobernar, tirar o andar. La vara era literalmente una extensión del brazo del pastor. La vara nos habla de poder y también nos habla de autoridad. La oveja está diciendo aquí que la vara del pastor le dio consuelo y ánimo constantemente. La vara de Moisés es un buen ejemplo de cómo la vara es símbolo de poder y de autoridad. Con ella él hizo milagros delante de Faraón. Cambió el agua en sangre, dividió las aguas del Mar Rojo, sacó agua de la peña, ganó una victoria sobre Amalek. Todo eso nos muestra poder y también autoridad. La vara representa la palabra de Dios, la Biblia. Ella es el poder y la autoridad para el creyente en este tiempo. Ella es la extensión del brazo de Dios. El creyente, para defenderse, tiene que saber que así dice la palabra de Dios. Para defenderse contra Satanás, la palabra de Dios, como la vara del pastor, es la única defensa que el creyente tiene. Jesús está llamado en la Biblia el Verbo de Dios por el apóstol Juan en sus escritos. Según Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios ha hablado a la humanidad en estos últimos tiempos por su Hijo Jesús. Dice allí la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El profeta Isaías habla del brazo de Jehová en el capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? De allí vemos que Jesús es el brazo de Dios, es la extensión de su brazo. Jesús repitió muchas veces durante su ministerio aquí en la tierra que sus palabras no eran suyas, sino de aquel que le había mandado. Así la palabra de Dios, como la vara del pastor, es una parte de Dios mismo. Cuando el enemigo viene, usamos la palabra de Dios y él tiene que huir de la palabra, porque la palabra es nuestra mejor defensa. El segundo uso de la vara era para poder disciplinar a las ovejas. Cuando una oveja quería ir donde no debía ir o hacer algo que no debía, el pastor tiraba su vara a tal oveja. Por supuesto, no tan fuerte como para matarle, sino tal vez para asustarle un poco.
Es cierto que el pastor podía tirar su vara con suficiente fuerza como para matar, pues esa era su defensa contra otros animales. En cuanto a la oveja, él solo quería mantenerle en la senda correcta con un suave toque de su vara. Así la palabra de Dios nos guarda en la senda correcta del Señor. Cuando queremos andar fuera de la voluntad de Dios, es la palabra que nos mantiene en el camino. Si ignoramos y dejamos a un lado la palabra, el pecado se enseñoreará de nuestra vida. El tercer uso de la vara era para examinar a las ovejas. Y tenemos un ejemplo de eso en la Biblia. Ezequiel capítulo 20, los versículos 37 y 38. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. La vara se usaba para separar la lana, para poder examinar mejor la piel de la oveja. La lana escondía la condición verdadera de la piel. Una oveja puede tener una apariencia de buena salud por su lana, pero a la vez tener sarna u otra enfermedad en la piel. La única manera de ver la realidad es separar la lana y examinarla. La lana es un tipo del pecado y nos habla de la vieja naturaleza con voluntad propia. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También Salmo 139, los versículos 23 y 24 nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. De estos versículos podemos ver cómo la palabra de Dios nos examina, aún hasta discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Esto debe darnos miedo de la palabra de Dios. Sin embargo, nos da consuelo, porque sabemos que es todo para nuestro bien. Como dijo David: para ver si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La palabra descubre toda la maldad en nosotros, para que podamos ser guiados por el camino eterno y así ser ovejas sanas en el Señor. Y por hoy dejamos así, y en la próxima lección seguiremos compartiendo el Salmo 23. Que Dios les bendiga muy ricamente.